Sublime gracia del Señor. Entonces, la semana pasada veíamos la diferencia entre el don, es decir, que lo vamos a ver más adelante también, pero todo creyente nacido de nuevo recibe el Espíritu Santo. Ese es el don del Espíritu Santo. Cosa muy diferente, los dones del Espíritu Santo, que eran capacidades que Dios, o son capacidades que Dios le da a su pueblo para servir en el cuerpo. Y entonces tenemos primero a los Corintios capítulo 12, 13, 14 que nos hablan, regulan el uso de los dones dentro de la iglesia. Cada miembro del cuerpo tiene una función, ¿sí o no? Asimismo, en el cuerpo de Cristo, cada creyente tiene un don para servir al cuerpo. Hay una diferencia entre el don y los dones. ¿Cuál es el don del Espíritu? Dios mismo dándose al hombre cuando éste se arrepiente, morando en el corazón del creyente. Ese es el don. Y no hay que confundirlo con los dones para no darle realce sin necesidad o de forma opuesta a las Escrituras a un don como el don de lenguas, que fue una señal en el primer siglo para los incrédulos. Cada persona oía el evangelio en su idioma. La palabra que aparece allí es la palabra glosa, que significa idioma. De ahí que lo que escuchamos hoy, ese balbuceo que nadie entiende, eso es absurdo, porque lo que la Biblia dice es que cada persona que habló en lenguas, entiéndase, y de hecho algunas traducciones ya dicen idiomas, hablaba en un idioma conocido por los oyentes. Ay, mire, está hablando en mi idioma. Pero cuando un predicador hoy se pone a hablar esas tonterías que nadie entiende, precisamente nadie entiende, porque no hablan en ningún idioma. No es ningún idioma conocido por el ser humano. Porque lo que traen es lo que hay en su propio corazón para engañar a las personas. Pero ese no es el tema hoy. Les aseguro que esto lo vamos a tocar en más detalle. Más adelante lo vamos a profundizar. Lo que nos interesa hoy es saber, hay una pregunta que nos hicimos hace unas semanas, si nosotros entendemos que la palabra de Dios es suficiente, como la Biblia dice ella misma, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? ¿Qué cita es esa? Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si nosotros entendemos eso y entendemos lo que nos dice Pedro también, pero tenemos la palabra profética más segura, la Biblia es suficiente, ¿cierto? Y en ese momento de la historia, la Biblia aún no había sido terminada, el canon no se había concluido porque fue el inicio de la iglesia. Y el Señor le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu, Él les hablará. Les va a hablar de lo que va a suceder, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo, en el primer siglo lo que trajo fue la misma palabra de Jesús. Por eso decíamos en la clase anterior que el Pentecostés no se puede divorciar de la obra de Cristo. Tenemos a Jesús muriendo en la cruz, a Jesús resucitando, a Jesús ascendiendo a los cielos y a Jesús enviando su Santo Espíritu. De ahí que Jesús no va a volver a morir en la cruz, Jesús no va a volver a resucitar, Jesús no va a volver a ascender a los cielos y Jesús no va a volver a enviar a su Espíritu Santo porque ya lo envió una vez allí en Pentecostés. De manera que ese fenómeno que vemos en el libro de los Hechos es irrepetible. No es un modelo a seguir, mucho menos un modelo a fabricar, que es lo que hacen algunas congregaciones hoy. Fabrican un Pentecostés. Entonces lo que vemos es un desorden que nadie entiende qué es lo que está pasando allí. Que se opone a las Escrituras, porque contrario a lo que vemos hoy,
cuando el Espíritu Santo obra, ¿hay qué? Dice, donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Pero lo que vemos hoy es que cuando las personas dicen, aquí está el Espíritu Santo, vemos es lo que la Escritura muestra en oposición. Tenemos un endemoniado gadareno que estaba fuera de sí. Tenemos una muchacha poseída por un espíritu de adivinación que hablaba sin parar. Tenemos un joven que estaba endemoniado que cabía a veces en el agua y a veces en el fuego, que no tenía control de sí mismo. Ese es el ejemplo de aquellas personas que están fuera de sí, que no tienen control de sí mismos, que están poseídas o influenciadas por Satanás. Hoy nos dicen que cuando una persona está siendo tocada por el Espíritu Santo se comporta como los endemoniados de la Biblia, como los que eran mediums en la Biblia, porque hoy nos dicen el Espíritu Santo está obrando, una persona se cae al piso, empieza a dar vueltas, a caminar en cuatro patas, a decir cosas que nadie entiende, a reírse sin parar. La borrachera santa, supuestamente, borrachera santa, ¿eso qué es? ¿Dónde está en la Biblia eso? Nosotros deberíamos decirle a estas personas, venga papito, ¿usted ha leído alguna vez la Biblia? Sí, yo soy teólogo. Bueno, señor teólogo, mucho gusto. O qué disgusto. ¿Dónde está eso de la borrachera santa? No, pero es que la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Claro, pero ahí no dice borrachera santa. Lo que está es equiparando, cuando una persona se emborracha está ¿qué? Fuera de sí, sin control de sus facultades. ¿Ustedes alguna vez han visto un borracho? Yo toda mi vida viví con uno, ¿cierto? No tienen control, no pueden caminar. Les dicen el hombre araña porque mantienen pegados de las paredes. Se hacen del cuerpo así en su propia ropa cuando están llevados de la borrachera. No tienen control sobre ellos mismos, están siendo controlados por el alcohol. Y lo que Pablo está diciendo es, sean sobrios. Es decir, no caigan en eso. Todo lo contrario, sean controlados por el Espíritu Santo. Entonces nos está colocando la borrachera y lo opuesto a la borrachera. Por eso una de las características del cristiano es la sobriedad, no la borrachera santa, es la sobriedad, el dominio propio. Gálatas capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es dominio propio. Una persona ecuánime, sobria. Lo que le pasó al endemoniado gadareno, cuando Jesús lo liberó, él no tuvo que agarrarse a pelear con el demonio. ¡Dime tu nombre! Ni agarrarlo así, ni nada, no. El demonio vio a Jesús y dijo, ay, yo me quiero ir de aquí, tú eres el Cristo, déjame ir, meterme en esos marranos. Ve, el hombre, el espíritu salió, ya. Sin tanto escándalo, sin tener que ir a un retiro, ni pagar 100,000, 200,000 pesos para ir 3 días de retiro, y después otra dosis de retiro, ni ir todos los jueves a sesiones de liberación, no. Ve, ¿por qué? Porque encontró a Jesús, encontró a Dios. ¿Y cómo estaba sentado el hombre que estaba fuera de sí, que ni las cadenas lo podían contener? Dice que el hombre rompía las cadenas. ¿Cómo estaba? Dice, sentado, bañadito y en sus 5 sentidos. Esa es la obra del Espíritu Santo, no lo que nos quieren vender hoy. Ese circo que se ve en algunas iglesias que tal vez algunos de ustedes no han presenciado, pero nosotros sí tuvimos la experiencia de presenciar, ¿cierto? Algo que por la providencia de Dios hemos pasado por esas situaciones. Y entonces volvemos a la pregunta, si la Biblia es suficiente y el Pentecostés es algo que es el cumplimiento de la obra de Cristo, no un modelo de iglesia, entonces
es necesario que hoy continúen habiendo revelaciones, es decir, si yo confío en que este libro es la palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente, ¿necesito revelaciones hoy? No, porque la Biblia es suficiente, la Biblia está completa, el canon de la Biblia fue cerrado. En el primer siglo aún no había sido cerrado el canon, solamente tenían el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, es decir, lo que la Biblia llama la ley, los salmos y los profetas, no tenían más. Y el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, ¿sí? Porque aún no se había terminado la obra, la revelación de Dios en la Escritura. Y Dios usó ¿a quiénes para esta labor? A sus apóstoles y profetas del primer siglo. Y es lo que vamos a ver hoy. La pregunta que nos concierne hoy es, ¿hay apóstoles hoy en día? ¿Hay apóstoles hoy en día? No autoproclamados apóstoles, ¿no? Porque personas, yo soy el apóstol. No, no, no. O que viene alguien y dice, tú eres el apóstol. No. ¿Hay apóstoles así como los hubo en el primer siglo? Bueno, esa es una pregunta muy controversial hoy en día. Es controversial ¿por qué? Pues porque ha causado mucha confusión, mucha polémica y hay personas que por la mala enseñanza o por la enseñanza deficiente han caído en estos errores y en estos extremos de pensar que hay ungidos de Dios que tienen una autoridad sobre toda la iglesia, ¿no? Que gozan son los papas de la iglesia evangélica, ¿sí? Así como el Papa Francisco tiene autoridad sobre toda la iglesia romana, entonces a nosotros nos han querido vender la moto de que hay hombres que se les llama apóstoles, que tienen una autoridad, que todo el mundo tiene que hacer lo que ellos dicen y todo el mundo tiene que respetarlos, y dicen cualquier cantidad de cosas en las en las robatónicas y esas cosas. Ahí salen desfilando una cantidad de apóstoles. ¿Hay hoy en día ese nivel de autoridad? Vamos a ver. Juan capítulo 1, perdón, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Aquí está hablando el apóstol Juan, el discípulo amado, que escribió también el Evangelio y el Apocalipsis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este hombre está diciendo, nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo tocamos. ¿A quién? Al verbo de vida que era anunciado desde el principio, desde el Génesis, ya venía siendo anunciado el Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo es la vida eterna, Jesucristo es el verbo y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, acá tenemos al apóstol Juan introduciéndonos en su primera carta con estos versículos. Y lo que Juan está diciendo es, alguno puede leer ese versículo y decir, sí, lo que hemos visto desde el principio, sí, papito, pero es que tú no estuviste allí. Tú no conociste a Jesús cara a cara, tú no lo tocaste, tú no lo escuchaste audiblemente, tú no dormiste con él, no compartiste el plato, no estuviste allí en la Pascua. Tú no lo conociste. ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros los apóstoles lo vimos, lo conocimos, lo escuchamos, lo tocamos. O sea, la experiencia de los apóstoles es muy diferente a la experiencia de los cristianos de toda la historia, porque ninguno de nosotros puede decir eso. Sin embargo, hay personas que incluso han llegado a aplicar estos versículos a cualquier tipo de creyentes.
terrible, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, y nos lo va a aclarar. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Y vosotros, ¿a quién está hablando? A sus discípulos. Daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nadie puede atribuirse ese versículo. Él está hablándoles a sus discípulos, si bien tiene una aplicación para nuestras vidas, un principio. ¿Cuál es el principio? Que el Espíritu Santo, enviado del Padre, nos da testimonio de Jesús a nosotros. Aquí Él está hablando a sus discípulos en primer lugar, directamente, de una forma literal, diciéndoles: vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos, a quienes también les había llamado apóstoles. Entonces, nadie puede atribuirse ese versículo. Sí, mire, nosotros vamos a dar testimonio. No, espérate. Ahí está hablando es con sus discípulos. ¿Sí? Sin embargo, también hay personas que mencionan estos textos para hablarle a cualquier creyente, ¿cierto? A un creyente promedio. El estudio de hoy, en honor a la verdad, como decía un hermano, es basado en los escritos de Sam Waldron. Entonces, si ustedes quieren informarse un poquito más, pueden buscar el libro de Sam Waldron. Continuará en forma de pregunta y lo pueden leer, ¿cierto? Ahora, si les da pereza leer, entonces escuchen el audio o vengan a culto, ¿cierto? Pero gran parte de lo que vamos a hablar de estos temas es utilizando los escritos de Sam Waldron, que han sido de grande bendición para mi vida y pues supongo que para la vida de muchos. Entonces, el error de la iglesia hoy es no querer reconocer que el apostolado del Nuevo Testamento es particular, es central, no es universal, era solamente para unas personas. Solamente a algunos se les puede llamar apóstoles, no a todo el mundo. No es algo, no es como en una empresa que a las personas las van ascendiendo. No, yo entré como obrero raso, ahora soy supervisor. Y después no, ya soy jefe de planta. Claro, pues no se capacite y verá que lo van a ascender bastante, pero si la persona se va capacitando, mire, ya soy jefe de planta. Bueno, ya para ser gerente tiene que tener un título universitario, ¿cierto? Y la persona va ascendiendo, le van dando cada vez más responsabilidad. Bueno, pero es que en la iglesia no es así. Y vemos hoy pastores que de buenas a primeras, yo ya de pastor lo ascendieron a reverendo. El reverendo Juan sin miedo, armando negocios de la cruz. Y después el reverendo lo ascienden a apóstol y ya hay que besarle los pies y el anillo, como al Papa. A mí me tocó recorrer todo el mercado buscándole una Coca-Cola al famoso apóstol, porque él no tomaba sino Coca-Cola, no tomaba agua ni aguapanela, Coca-Cola, y pues era un privilegio para mí sudar recorriendo el mercado buscando una Coca-Cola para el apóstol, ¿cierto? Qué privilegio. La hermana encargada me decía: usted no se imagina el privilegio tan grande que tiene usted de poder servirle al apóstol. Privilegio que ese día era camisa y corbata y todo sudado yo con la Coca-Cola en la mano, pero bueno. No es algo para todo el mundo, no podemos universalizar el rol del apóstol o el oficio de apóstol. No podemos convertir en devocional un lenguaje explícito y textual de la escritura dirigido a ciertas personas. No, Dios me está hablando a mí. Sí, claro, Dios te está hablando, pero tienes que buscar el principio que está allí detrás de ese texto y no apropiártelo. ¿Sí?
yo te he llamado profeta para las naciones. Eso es para mí. No, eso era para una persona en particular, a quien fue escrito, a quien le fue hablado, perdón. Ese espiritualizar y universalizar lo que la Biblia dice seduce mucho a las personas en los círculos carismáticos. Es decir, no, pues yo puedo ser un apóstol. ¿A cuántos de nosotros no nos vino una persona y nos dijo, tú eres el profeta de esta ciudad? A mí me lo dijeron. ¿Y qué profeta ni qué 8 cuartos? ¿Sí o no? Eso seduce, eso llena el ego, eso alza. Ay, me profetizaron. Veo una multitud persiguiéndote. Claro, los coteros serán, los acreedores. Una multitud de acreedores persiguiéndolo a uno para cobrarle, será. Veo mucha gente persiguiéndote. Claro, los policías, si acaso. No, pero eso seduce, eso llama la atención. Caso contrario, pues a quién le va a gustar que le digan, arrepiéntete de tus pecados. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja la borrachera. Vuélvete a Dios, conviértete de tu pecado a Dios, deja tu idolatría. Eso no seduce. Sí seduce a los hijos de Dios, aquellos que son escogidos por Dios de resto. Entonces vamos a continuar con el esquema que nos proporciona nuestro hermano Sam Waldron. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es un apóstol? Para poder determinar si hay apóstoles vigentes hoy. ¿Qué es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol significa enviado, literalmente, enviado. Tanto en hebreo como en griego, la palabra apóstol se deriva del verbo enviar, apóstol. En el griego es apóstolos, apóstolos. Y en el hebreo es Shaliach, S-J-A-L-I-A-C-H, a los que les gusta escribir. S-J-A-L-I-A-C-H, Shaliach. Para los judíos, esta palabra tenía un significado muy especial. Herman, con H porque no es el Germán de aquí, el man es Germán, ¿no? Sino Herman de Holanda, de Países Bajos. Herman Ridderbos dice, teólogo neerlandés, investigaciones recientes han demostrado que la estructura formal del apostolado se deriva del sistema legal judío, en el cual una persona puede tener el poder legal de representar a otro. Aquel que tiene dicho poder es llamado Shaliach o apóstol. La singularidad de esta relación queda elocuentemente expresada por la noción de que el Shaliach o apóstol de un hombre es como el hombre mismo. Se los voy a traducir. El apóstol es un embajador en todo el sentido de la palabra. Es decir, ustedes saben que una embajada, aunque esté dentro de un país, no pertenece a ese país. Ejemplo, bueno, no hablemos de aquí de Venezuela, hablemos de países un poquito más ordenados. Por ejemplo, Países Bajos, la embajada de Estados Unidos. Allá hay un embajador o un señor norteamericano que lo nombraron embajador de Estados Unidos en Países Bajos. Y esa casita, ese terreno donde está el embajador, no le pertenece a Países Bajos. Es suelo norteamericano. De manera que ahí nadie puede entrar es como el que entra allí sin permiso está invadiendo la soberanía de Estados Unidos. Y por esa cuestión se han desencadenado problemas diplomáticos e incluso guerras por invadir una embajada. Porque el embajador, la persona que está allí, es como el presidente de Estados Unidos en suelo neerlandés. Es el representante y tiene toda la autoridad. Es una persona que ha sido empoderada por el presidente, por el gobierno de Estados Unidos. Ese hombre es Estados Unidos en suelo neerlandés. De manera que la palabra apóstol significa exactamente lo mismo. ¿Qué es un apóstol? Es como la persona misma que lo envió. En este caso, en la escritura, un apóstol es como Jesucristo mismo. Es como Dios aquí en la tierra.
¿Tenaz, sí o no? Hermano, te está diciendo una blasfemia. Bueno, ya vayamos a los versículos bíblicos y nos vamos a dar cuenta que la Biblia respalda completamente esta idea. Hebreos 3, del 1 al 2, por ejemplo, nos habla del apostolado de Jesucristo. ¿Ustedes sabían que Jesús fue un apóstol? ¿Cierto? Jesús fue un apóstol. Por tanto, hermanos, Hebreos 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, es decir, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí el autor a los Hebreos está diciendo, Jesús fue enviado por Dios, representante de Dios en la tierra, así como lo fue Moisés en el antiguo pacto, ¿sí? Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, le prometió que les enviaría un profeta como Moisés. Juan 20, 21. Jesús fue apóstol de Dios, del Padre. Juan 20, 21, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, aquí es cuando se les aparece después de resucitar, ¿no? Paz a vosotros, oído, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quiénes estaban allí? Sus discípulos. Sus discípulos. Como me envió el Padre, así como yo soy apóstol de mi Padre, yo os envío a vosotros. Vosotros sois mis apóstoles. Mateo 10:40. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, aquí está hablándoles a sus discípulos, ¿no? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque Jesús, apóstol de Dios, y los discípulos apóstoles de Jesús, de manera que Jesús representante de Dios y los apóstoles representantes de Jesús, en última instancia los apóstoles eran representantes de Dios, embajadores de Dios. Y el que recibía a los apóstoles de Jesús, estaba recibiendo prácticamente a Dios. Entonces la pregunta es, ya teniendo claro qué es o la definición de apóstol, ahora hay una pregunta. La misma pregunta que con la que iniciamos. Entonces, ¿hay apóstoles hoy? Y esa pregunta se responde con otra. Si apóstol es enviado, entonces la respuesta es ¿apóstol de quién? ¿Apóstoles de quién? ¿Hay apóstoles hoy? Bueno, ¿apóstoles de quién? Es la pregunta. ¿Hay enviados hoy? ¿Enviados de quién? ¿Cierto? Entonces tenemos en la Biblia apóstoles con A mayúscula, ¿cierto? Y apóstoles con A minúscula. Apóstoles con A mayúscula y apóstoles con A minúscula. Los apóstoles con A mayúscula son los representantes legales directos de Jesús. Recordemos que el Shaliach, o el apóstol, era alguien que tenía un poder legal. Y aquellos a quien Jesús envió fueron empoderados por Jesús. Apóstoles con mayúscula. ¿Sí? Pero tenemos, como la palabra apóstol significa enviado, en honor a la verdad, en las iglesias hay apóstoles con A minúscula, que es un término que también se utiliza para hablar de los misioneros. Las iglesias, hay una persona que siente en su corazón el llamado de Dios para viajar a lugares donde no ha llegado el evangelio, no va a montar la competencia, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen, no, vamos a montar una iglesia allí, pero allá hay iglesia cristiana, no, pero nuestra denominación. No, los misioneros van a lugares donde no se conoce a Cristo y abren una obra ya exponiendo incluso sus vidas. Hay misioneros que le han predicado a indígenas, a pueblos caníbales. Siente un llamado a Dios y en ese sentido esa persona le puede llamar apóstol con A minúscula. Un apóstol porque es un enviado de una iglesia. Aunque en algunas congregaciones tenemos hoy, dice que no, que yo quiero ser misionero, porque van a un barrio y le predican a 10 niños y le llevan un refrigerio, entonces ya se dicen misioneros. No, eso es una recocha. El misionero es una persona que arriesga su vida, que lo deja todo
por amor a aquellos a quienes nunca les ha llegado el Evangelio, aquí sea nuestro mismo país o en otras naciones. ¿Sí? Por ejemplo, los pueblos indígenas, los aborígenes, hay muchas comunidades donde no se conoce de Cristo, de Dios, de nada. Y eso misioneros tienen que aprender el idioma para poder hablarles, enseñarles la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido se les puede llamar apóstoles, porque son representantes en menor grado de Jesucristo. Son enviados por una iglesia. Segunda a los Corintios 8:23 nos va a aclarar un poco este asunto. Segunda a los Corintios 8:23. Segunda a los Corintios 8:23. En cuanto a Tito, dice Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Hermano, pero es que ahí no aparece la palabra apóstol. Usted nos está metiendo gato por liebre. Pues en el idioma original sí aparece la palabra apóstol. Si ustedes buscan en un texto griego, ¿cierto? O en la Biblia interlineal, es que Biblia internacional, la Biblia interlineal, la palabra mensajero es la misma palabra, apóstolos. Entonces él está diciendo que Tito es una apóstolos y que hay otros hermanos que también eran apóstolos, eran que enviados con una labor, con un encargo, con una misión particular por parte de las iglesias, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento utiliza la palabra apóstol para referirse a un representante legal en general y otras veces para referirse a aquellos que fueron directamente designados por Jesucristo para ser sus representantes, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que tener cuidado, ¿cierto? Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración, ¿sí? ¿Apóstol de quién? ¿De Cristo o apóstol de una iglesia, un misionero o un enviado, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las características o las cualificaciones que requerían todo aquel que ostentaba el título y el oficio de apóstol. Vamos a ver, y ahí sí nos va a quedar claro si hay apóstoles hoy, aunque creo que por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a ver las tres características, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, y si no, pues lo dejamos lo que quede para la semana que viene, ¿listo? Características de los apóstoles. Primera característica, testigo ocular del Cristo resucitado. Cuando hablamos de testigo ocular es que tenía que verlo con estos ojitos que se lo van a comer los gusanos. Testigo ocular. No que lo vi en un sueño, ni que me lo profetizaron, no. Testigo ocular. Hechos 1:22. Leímos el texto de Hechos al inicio de la reunión, ¿cierto? Cuando ellos vieron la necesidad de reemplazar a Judas porque era lo que la palabra de Dios ordenaba. Entonces ellos le piden al Señor, toman a dos hombres y le piden al Señor que elija, que su Santo Espíritu elija al que debía reemplazar a Judas, y echando suerte, lo cual era una práctica, ¿cierto? En ese momento de la historia, porque aún la palabra de Dios no había sido completada, ¿cierto? Y de todas maneras la Biblia dice que el hombre echa las suertes, pero el resultado depende de Dios. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y Matías pasó a ser uno de los 12. Entonces en ese contexto dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, está hablando de Jesús, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que Matías, ¿cierto? Y el otro personaje que allí estaba, Matías, José, llamado Barsabás, casi le ponen Barrabás, llamado Barsabás, ¿cierto? Ellos habían estado allí cuando Jesús resucitó. Ellos vieron a Cristo resucitado.
Entonces los apóstoles están diciendo, es necesario que uno de aquellos que han sido testigos de la resurrección de Jesús esté con nosotros, pero debe ser testigo de la resurrección. Hechos capítulo 10, Hechos 10, 39 al 41. Hechos capítulo 10, versículos 39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, había una exclusividad allí, no a todo el mundo, a los que vivieron con él, a los que comieron con él, a los que estuvieron en su ministerio terrenal, que lo vieron colgando de un madero, que fueron testigos de su resurrección. A ellos se les manifestó. Primera a los Corintios 9:1, el apóstol Pablo defendiendo su apostolado, ¿cierto? Primera a los Corintios 9:1, dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol, yo he visto a mi Señor Jesús, lo vio con los ojos. Ay, pues qué boba. No, porque hay personas hoy en día que alegan haber visto a Jesús, pero no, yo tuve una visión, estaba así como medio dormido, como medio trasnochado, como enguayabado y vi a Jesús. Lo ven en la mente o están orando y dicen, ay hermano, le voy a contar. Sí, cuénteme. Así como el cura, ¿no? Cuénteme. Padre, acúseme, ¿no? Yo estaba orando y tuve una visión y se me apareció el Señor y me habló. No. Haga con los cuentos. Deje la pereza y lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Deje la pereza. Debe estar imaginándose cosas. También he tenido visiones ganándome la lotería. Oh, sí. Pero si uno no la compra, no se la va a ganar, ¿sí o no? Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 7 al 9. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 7 al 9. Pablo hablando de las evidencias de su apostolado y de que Jesús le había encomendado a él anunciar el evangelio. Entonces Pablo dice aquí, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pregunta, yo pregunto así, pues, porque hay cosas que requieren un alto nivel intelectual y tal vez yo no llego hasta allá, ¿cierto? Es que, ¿qué significa último? Sí, de pronto es que yo soy muy bruto y no he podido entender qué significa último. Y tal vez estos ungidos tienen un coeficiente intelectual superior y entienden otra cosa diferente, ¿cierto? Una revelación nueva, y tal vez para ellos último es cualquiera. No, último es que es el último, después de ese no hay más. Y Pablo está diciendo, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Después de Pablo, Jesús no se le apareció a nadie más. Dice, y está hablando del apostolado, porque cita a los apóstoles y a continuación en el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Es que yo no sé, de pronto este versículo no aparece en esas Biblias de esos autonombrados apóstoles y no saben. Nadie les dijo que ellos no son apóstoles. Pero créanme que lo saben, lo que pasa es que tuercen las escrituras, como dice la Biblia, para su propia perdición.
Este hecho de ver a Jesús o ver a Dios, valga la redundancia, visiblemente, o sea, ser testigo ocular, era un privilegio y algo digno de honor. Números capítulo 12, versículos del 5 al 8, vamos al Antiguo Testamento. Números 12, versículos 5 al 8. Allí pues ustedes recordarán que Aarón y María comenzaron a tener celos ministeriales, ¿no? Se llamaba celo ministerial de Moisés. Ah, ¿cómo así que Moisés? ¿Y quién es Moisés? ¿Y quién se cree Moisés? Que Moisés no sabe ni hablar. Yo me imagino a Aarón, es que este bobo no sabe ni hablar, yo soy el que hablo por él. Si no fuera por mí, Moisés no sería nadie, ¿sí o no? Y murmuraron contra Moisés. Miren lo que sucedió aquí. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos, vengan para acá. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Recuerden que estamos en el antiguo pacto. Así hablaba Dios. No así a mi siervo Moisés. ¿Cómo hacía? Moisés no le hablaba en visiones ni en sueños. Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es que una cosa era ser profeta de Dios y otra cosa era ser Moisés. Otra cosa era ver a Dios cara a cara. Otra cosa era estar en el monte santo de Dios 40 días hablando con Dios cara a cara y cuando el hombre bajó de allá la cara le resplandecía y tuvieron que ponerle un trapo para que el pueblo no viera la gloria de Dios. Los demás profetas, sueños, visiones, pero había algo diferente en Moisés. Entonces el énfasis en la visión física es importante porque las visiones y los sueños, aunque sean reales y genuinos, que lo dudo, ¿cierto? No califican a nadie para ser apóstol de Jesucristo. No, es que yo tuve un éxtasis, o estaba consumiendo éxtasis y se me apareció Jesús. Sí, lean Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn y van a enterarse de muchas cosas y se van a dar cuenta también que ese hombre tiene una imaginación superlativa. Debería dedicarse a escribir cuentos. Y se me apareció Jesús y me dijo, no. El énfasis es testigo ocular. Tenía que verlo con sus propios ojos, que fue lo que vio Pablo. Pablo lo vio la gloria y fue tanto que lo vio que ¿qué le sucedió a Pablo después de que vio a Jesús? Quedó ciego. Quedó ciego y no solo quedó ciego, nació de nuevo. Fue transformado radicalmente. El hombre iba a perseguir creyentes para hacerlos meter presos porque odiaba a Jesús. Para él Jesús era un impostor, era falso, era un falso Mesías. Él odiaba a Jesús con todas las fuerzas de su ser. Y una vez se le aparece Jesús. Señor, para nosotros no tiene sentido eso porque nosotros hemos denigrado el título Señor. Pero él le está diciendo, soy tu siervo, soy tu esclavo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! Y después de eso, el apóstol a los gentiles. Fue transformado completamente, él vio a Jesús. Entonces, la Biblia enfatiza la distinción entre el ojo interno, es decir, sueños, visiones, y el ojo externo. Y cuenta la revelación al ojo externo como una marca de dignidad superior. Es decir, una cosa es que, sí, claro, una cosa es que Dios te haya hablado, hablamos del Antiguo Testamento y de la iglesia
primigenia o primitiva, una cosa dice yo, una cosa es que Dios te haya hablado y otra cosa es que se te haya aparecido. Muy diferente, muy diferente. Había un honor, una dignidad superior. Entonces las afirmaciones modernas de haber visto a Jesús en una visión o en sueños no califican a nadie para reclamar esta característica de un apóstol de Jesucristo, para autonombrarse o para reclamar autoridad. No, es que el Señor me habló a mí en un sueño y me dijo que hiciera esto con la iglesia, que empezara a pedir dinero así, asado, que empezara a pedir 5 espigas, pero de plata, no, de plata. Porque el Señor me lo dijo. No, tú no eres apóstol. O has sido engañado o eres un impostor. Porque el apóstol, en primer lugar, debía haber visto a Jesús con sus ojos, testigo ocular de Jesucristo. Y por cuestiones de tiempo, las otras 2 características las vamos a ver la semana entrante. No se las voy a decir, yo creo que algunos de ustedes ya las saben. La semana que viene, si Dios nos lo permite, con la bendición del Señor, vamos a avanzar en este estudio sobre 6 apóstoles, hermano. ¿Y por eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Claro, porque esto hace parte del mover del Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando estalló Pentecostés y la iglesia nació, por decirlo así, aunque ya se hablaba de la iglesia, el mismo Señor ya hablaba de la iglesia, surgieron los apóstoles, los profetas, hubo milagros, hubo habladores en lenguas, y todo eso es lo que vamos a ver y vamos a analizar si eso continúa hoy vigente. Entonces, los invito a que nos veamos el próximo miércoles en este estudio. Que Dios les bendiga. Y vamos a hacer una oración para terminar y pasar al tiempo de las peticiones de oración. ¿Listo? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por clarificarnos este tema tan controversial que ha sido motivo de divisiones, de disputas, de controversias, de debates. Pero haciendo a un lado las posturas, Señor, si creemos que aún los hay o creemos que no los hay, lo que debe tener relevancia es tu palabra. Por eso venimos a la Biblia, Señor, para ser instruidos y hallar la verdad. Y como dice tu palabra misma, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Señor. Enséñanos, danos seguridad, confianza, danos convicciones para poder pararnos en la doctrina y definir en qué creemos. A tu nombre la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.